Bienvenidos a la unidad número 4 de este curso de Sociología Jurídica. En todas las unidades que hemos podido estudiar y repasar los temas relacionados con el curso, hemos podido aprender no solamente las nociones generales de la sociología general, sino sobre todo aquella rama que nos interesa para nuestro curso y para nuestra profesión, que es el tema de la sociología jurídica. Hemos aprendido que básicamente la sociología jurídica estudia los hechos que tengan efectos jurídicos, los hechos humanos, los hechos que pasan normalmente en la historia y que tienen consecuencias jurídicas, que tienen efectos jurídicos en la sociedad. Hemos estudiado con natural importancia un fenómeno jurídico o sociojurídico muy importante como lo es el poder. Y hemos aprendido a través de las principales tangenciales de esta norma, de este objeto de estudio, las cosas más interesantes acerca de él, como sus características, como el poder derivado, como la naturaleza del poder. Hemos aprendido en realidad cómo el poder puede ser también llevado adelante en un sistema jurídico, en un Estado de Derecho. El poder en sí, entonces, es para nosotros uno de los fenómenos más importantes en la sociología jurídica. Para esta última unidad, nosotros vamos a estudiar la manera en que cómo el derecho puede producir un cambio social. En realidad, cuando empezamos el estudio de este curso, nosotros dijimos que el derecho está relacionado con la historia y con los hechos humanos en ambos sentidos. El primero es cuando un hecho humano produce un efecto jurídico. Y el segundo es cuando una norma, una ley, un Estado de Derecho, un ordenamiento, puede obligar por la coerción o por el convencimiento y la persuasión a hacer que las personas, ¿no?, tengan un modo de comportamiento especial, que va a llenar los objetivos del poder o del derecho. Ahora vamos a ver cómo el derecho puede entonces hacer esto. Cómo el derecho puede, ¿no?, lograr que la sociedad haga o deje de hacer algo y a través de qué medio se vale para poder nosotros como abogados contribuir a la transformación de nuestra sociedad. Vamos entonces a empezar el estudio de esta primera unidad titulada Derecho y Cambio Social con el tema número 1, el tema que lleva como sigla el derecho como instrumento de cambio para principales tendencias. Vamos entonces a ver la diapositiva de presentación. Allí podemos ver Universidad Privada Telesub, tema 1, el derecho como instrumento de cambio, principales tendencias. Vamos a leer la primera diapositiva textual. Derecho y sociedad. Díez Picasso, un jurista y estudioso del poder, nos dice: el estudio del derecho como fenómeno social o sociológico se impone hoy sin restricción alguna. Se trata de averiguar cómo suceden las cosas en la realidad y de estudiar al mismo tiempo las causas profundas de la realización entre sociedad y orden jurídico. Y ahí vemos, ¿no?, la imagen de este gran jurista. Bueno, Díez Picasso hace este comentario, ¿no?, que forma parte de toda una reflexión acerca del derecho y de la sociedad, y de cómo el derecho se relaciona con ella. Y él nos dice que antiguamente quizá no poníamos especial énfasis en estos temas. Sin embargo, hoy es ya naturalmente aceptable de que existe una relación importante entre los hechos, ¿no?, que ocurren en la sociedad y el derecho que también existe en ella, y que hay un vínculo entre ellos, ¿no?, directo, y que obviamente de lo que se trata es de poder entender, ¿no?, investigar, averiguar cómo estos hechos pueden suceder. ¿Cuáles fueron las causas por las que la Revolución Francesa ocurrió? ¿Cuáles fueron las causas por las que la Revolución Cubana ocurrió? ¿Cuáles son las causas por las que muchos hechos históricos han ocurrido? ¿Y qué implicancia tiene la ley, la norma, es decir, el derecho, con estos hechos históricos, con esos hechos humanos? Díez Picasso entonces plantea, ¿no?, una realidad que hasta hace algunos años era pues un poco huidiza de muchos estudiosos de la ley y del derecho. La sociología, ¿no?, entonces estudia el fenómeno social, pero la sociología jurídica irá más allá y tratará pues de encontrar y descubrir las razones
por las que necesariamente estos hechos han llevado pues a una consecuencia jurídica que ha afectado pues la conducta y la vida natural de la sociedad. Díez Picasso plantea entonces que esta relación y este estudio debe realizarse sin ninguna restricción, lo cual quiere decir que uno puede abordar el estudio de los hechos sociales y sus consecuencias jurídicas de manera libre, pudiendo aplicar incluso su propio criterio o la ideología cualquiera que uno lleve, ¿no? Y que pueda de esa manera explicar un hecho social, ¿no? Les pongo un ejemplo. Para muchos la Revolución Francesa es indiscutiblemente, ¿no?, un hecho social que trajo consecuencias jurídicas que cambiaron Occidente, que cambiaron el sistema de poder y que cambió las estructuras de gobierno. Bien, la pregunta es, siendo esto un hecho social, con efectos jurídicos tan profundos, ¿por qué ocurrió? Muchos dicen que ocurrió porque Francia, ¿no?, se negó a recibir la reforma protestante. Y como la reforma protestante fue rechazada en Francia, entonces esa opresión de ese triángulo de poder entre el Estado, la Iglesia, ¿no?, y los monarcas o señores feudales de la época hizo que el pueblo no resistiera más y se rebelara. Esa sería una explicación sociológica desde un punto de vista, llámelo usted, religioso, ¿no? Pero otros dicen que en realidad, ¿no?, eran dos formas de poder, el poder monárquico o absolutista y la nueva forma de poder que estaba resurgiendo, que era el sistema enciclopedista o republicano. Y que eso era inevitable, que se encontraran esas dos fuerzas, y al encuentro de ellas ocurre la Revolución Francesa con la caída, ¿no?, del absolutismo y la preponderancia de la fuerza burguesa, de la fuerza de las ciudades, de la nueva clase de poder. Otros, como los sociólogos, los socialistas, por ejemplo, explican que definitivamente, habida cuenta de que el absolutismo ya tenía pues una monarquía totalmente caída, un sistema económico caduco, definitivamente las nuevas fuerzas económicas expresadas en las ciudades, expresadas en los burgos, expresadas en las industrias, etcétera, tenía finalmente que echar abajo el modelo económico del absolutismo para imponer una nueva forma de modelo económico, ¿no?, a través de la Revolución Francesa. Como hemos visto, un solo hecho histórico ha sido estudiado de diferentes formas. Díez Picasso afirma que eso es algo normal, que uno tiene que abordar en forma irrestricta, ¿no?, las formas de estudio de la sociología jurídica. Vamos entonces a ver otra reflexión. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, algunos juristas no concuerdan con Díez Picasso. De ahí la subestimación del derecho que se ha dado en partidarios del socialismo científico y la tendencia a considerarle casi exclusivamente como un instrumento coercitivo e ideológico, por otra parte muy eficaz para reforzar el consenso necesario para el mantenimiento del statu quo social. Vamos a explicar esta diapositiva. Bueno, lo que ocurre es que Díez Picasso, pues, ¿no?, afirma de que